Vamos a abocarnos de lleno en uno que habla todo el mundo, que es la preocupación por la variante de la gripe H3N2K que hoy causa estragos en Europa. Ayer te lo contábamos, en países y en los gobiernos de países como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España están tomando diferentes medidas como el uso de barbijos, como el cierre de escuelas. Y justamente ahí en España, en Barcelona, tenemos a un médico misionero que está viviendo hace 4 años y que está en contacto con nosotros ahora, Federico Llanos, para conocer cuál es la situación. Doctor, cuéntenos cómo lo están viviendo ahí en Barcelona. Bueno, ¿cómo están? Ante todo, buenas tardes, buenas noches. Hay una diferencia horaria entre nosotros. La verdad que esto inició desde inicios del mes. Comenzamos con un cambio rotundo de lo que eran las visitas a lo que es la guardia del hospital. Yo trabajo en Mataró, en una ciudad que es muy cercana a Barcelona. Es un centro de referencia porque es la capital de una comarca al lado de Barcelona. Y justo coincido con pediatría y han tenido 6 y 8 horas de espera. Yo estoy en cirugía, estábamos con ellos y la verdad que ver a todos esos niños que están sufriendo porque son lamentablemente la edad más atareada por la cantidad de casos que se han presentado, han llevado a que hayan una larga fila de esperas y inclusive en Barcelona han decretado una emergencia por el hecho de que se dieron más casos que nunca, 308 casos cada 100.000 personas, más que en los últimos 25 años que llevan las estadísticas de lo que es la gripe y lo que son las enfermedades que causan epidemias en la población. Y esto llevó que incluso haya 4 horas o más de espera en los grandes centros de salud aquí en la ciudad de Barcelona. Doctor, ¿existe alguna campaña de vacunación en estos países para que la gente pueda tomar ciertas medidas, además del barbijo? Bueno, para empezar, el barbijo volvió a ser nuestro mejor amigo, así que Me desde imagino. este inicio de la semana se ha decretado que en todos los centros de salud deben utilizarse tanto lo que es el personal como lo que es la población que llega al centro de salud. Y también la vacunación se hizo mucho hincapié en lo que es la renovación de lo que es la vacunación de las cepas de la gripe. El problema es que esta cepa específicamente escapa a lo Claro. que es la vacunación actual, siendo una cepa nueva, ¿no? Y también sucede que se anticipó a lo que ellos estaban considerando, los epidemiólogos de aquí consideraban que iban a empezar los casos 2 semanas más adelante, así que se adelantó. Claro. Entonces esto llevó a que se tomen todas estas medidas drásticas ahora y lamentablemente la población, no teniendo información, no teniendo vacunación, Claro. recurre a urgencias y eso se transforma en un contagio masivo, porque lamentablemente a los niños quizás es un poco más difícil, ¿no? Controlar el tema del contacto con uno y con los otros. Doctor, mencionaba recién esto de, bueno, una nueva cepa se diferencia de las otras. ¿Por qué? ¿Cuáles son los síntomas que quizás más preocupan, los que se repiten, e inclusive, bueno, que la gente se alarma? A ver, particularmente lo que están evidenciando con esta nueva cepa es que tiene una, una contagiosidad mucho mayor, mucho más fácil, digamos. Entonces se propaga de manera mucho más rápida. Lo que ¿Similar al normalmente COVID? pensamos que una gripe, no necesariamente, pero sí que en una gripe, porque si partamos desde una gripe, normalmente, ¿qué pasa en un núcleo familiar? Uno tiene gripe y bueno, hasta la abuela le pasa la gripe, ¿no? Claro. Y entonces sucede que en este caso no es solamente familia, sino que también cualquier persona que haya tenido un contacto tiene mucha más facilidad a contagiarse. Y sucede también que los síntomas en este caso presentan como mucho más frecuente la tos, hay una tos seca muy frecuente, hay registros febriles que responden a medicación, pero se mantienen. Entonces uno se mantiene con fiebre, se mantiene decaído, mucha tos en las personas mayores, en los jóvenes o en los adultos mayores, que también es la otra población que lamentablemente está más afectada. La tos es un síntoma que puede terminar causando estragos si no se va controlando por el hecho de que vas causando un déficit respiratorio en una persona mayor que lamentablemente no tiene los pulmones que tienen otros. Esto puede determinar un cuadro de Claro, doctor, sobreinfección y va empeorando. le pregunto porque claramente todos quedamos muy traumados después de la pandemia y de lo que fue el coronavirus y demás. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar preocupados, tenemos que ocuparnos. ¿Cómo es el tema del contagio entre personas?
Primero te agradezco que no me tutees, por favor, pues nos conocemos hace largo rato, así que yo me traumatizo por esto, no por lo que suceda con la gripe. Pero sí lo que hay que brindar es un poco de tranquilidad, porque Claro. pensemos en todas las situaciones que tuvimos cuando sucedió una pandemia, ¿tá? En este caso no es una pandemia, es una infección que está con nosotros siempre, que siempre la tenemos presente. Lamentablemente sucede que ahora se está infectando un sinnúmero de personas con mucha más facilidad. Entonces, pensemos en todas las cosas que hemos hecho siempre para cuidarnos, pensemos en lo que nos han hecho nuestros padres, pensemos en lo que hemos hecho a nuestros hijos y tratemos de calmar un poco la desesperación que puede llevar a que estemos en una guardia estando horas y horas de espera, cuando normalmente, al fin y al cabo, y les cuento un secreto, les van a dar lo mismo que podemos dar en casa, paracetamol y Claro. ibuprofeno, e ir controlando. Entonces, más que nada, hay que tener un poco de tranquilidad, un poco de calma a las poblaciones que son las poblaciones de riesgo, pensar en la vacunación y tratar de ir controlando y tratando de cuidarse más que nada. Mucho refuerzo con el alimento, mucho Claro. refuerzo con lo que Vitamina es C. los suplementos, exacto, exacto. Hablamos mucho de Eh, contagios. ¿Existen víctimas fatales? ¿Hay fallecimientos producto de esta gripe? no, actualmente no están hablando de víctimas fatales porque esto, como decía, es muy, muy reciente. Mm. Entonces, esto se está tratando como una epidemia de una gripe. Entonces, si Ah, pensamos en un cuadro gripal, sí que pueden haber personas que se causen complicaciones por este cuadro que te va a causar una baja de defensas. Entonces, pueden haber sobreinfecciones. Pero normalmente lo que se busca en estos casos es tratar de limitar un poco lo que es el contagio, la diseminación del virus y tratar de ir controlando los factores de riesgo, entonces las personas de riesgo, ¿no? Entonces, no, por suerte creo que no están hablando todavía de ninguna qué bien. causalidad. Bueno, doctor, muchísimas gracias por el contacto, por la diferencia de tiempo sobre todas las cosas, con el horario de Barcelona, que Sí. nos atendió muy amablemente y para llevarnos tranquilidad también. La importancia de la vacunación, viste que siempre se habla y se está hablando mucho a nivel nacional, hay que vacunarnos.